Ahí está Jordi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Canto tercero, capítulo 20. Conversación entre Maitreya y Vidura. Llegamos al capítulo 12, perdón, al texto 12, que es muy significativo. Tenemos de nuevo Maitreya contestando la pregunta de Vidura y otra vez retomaron después de hablar de el señor Barajadeva y todo el pasatiempo, retomaron el tema de la creación. Entonces Maitreya dijo, cuando el equilibrio de la combinación de las tres modalidades de la naturaleza material se vio agitado por la actividad invisible de la entidad viviente, por Mahavishnu, y por la fuerza del tiempo, se produjo el conjunto total de los elementos materiales. Volvemos a leer este significado que es muy Srila Prabhupada Ki Jai. Aquí se describe con gran lucidez la causa de la creación material. La primera causa es Daiva, el destino del alma condicionada. La creación material existe para el alma condicionada que quiso ser un falso señor y disfrutar de los sentidos. No podemos remontarnos hasta el momento en que el alma condicionada deseó por vez primera enseñorearse de la naturaleza material. Pero en las escrituras védicas siempre encontramos que la creación material está hecha para que el alma condicionada disfrute de los sentidos. Hay un verso que define claramente la esencia del disfrute sensual del alma condicionada, diciendo que ésta, tan pronto como olvida su deber primordial de ofrecer al Señor, perdón, su deber primordial de ofrecer servicio al Señor, crea una atmósfera de disfrute sensual denominada Maya. Esa es la causa de la creación material. Aquí Srila Prabhupada explica muy bien toda la escena de cómo nosotros mismos creamos Maya, creamos la ilusión. Y la primera causa de la creación material es este Daiva, ese destino del alma condicionada que creamos por nuestro deseo, por querer ser los señores y disfrutar de los sentidos, en vez de ser felices como sirviente del Señor Supremo. Aquí llegó Triadish, Haribol. Reverencia. Madres, madres devotos, familia, mis reverencias. Ya hay familia espiritual, KJ. ¿Cómo Yay. está? Entonces, un pequeño resumen del último texto que leímos, el texto 12. Y seguimos con la conversación del gran sabio Maitreya hacia el gran santo Vidura, que están ahora retomando el tema de la manifestación cósmica. ¿Quién quiere seguir con el texto 13? Triadish, Haribol. Y la madre que ya estaba con sus lentes nuevos. Ok, yo voy. Un par. El texto 13. No. Rajaha Praraman Mahatas Trilingo Daivakodita Yatahasa Sarcha Bhutatadir Viyat Adidi Panchasaha. Del Mahatattva, en donde predomina el elemento rayas y como impulsado por el destino de la jiva, se generó el ego falso, que es de tres clases. A su vez,
del ego se generan muchos grupos de 5 principios. La materia en estado original, es decir, Prakriti, la naturaleza material, que consta de 3 modalidades, genera 4 grupos de 5 elementos. El primero es denominado grupo elemental, que consiste en tierra, agua, fuego, aire y éter. El segundo se denomina Tanmatra y se refiere a los elementos sutiles, objetos de los sentidos, sonido, tacto, forma, sabor, olor. El tercero lo forman los 5 órganos sensorios de adquisición del conocimiento: los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. El cuarto consiste en los 5 sentidos del trabajo: el habla, las manos, los pies, el ano y los genitales. Algunos dicen que hay 5 grupos de 5 elementos. Uno lo forman los objetos de los sentidos, otro los 5 elementos, otro los 5 órganos sensorios de la adquisición del conocimiento, otro los sentidos del trabajo y el quinto, las 5 deidades que controlan esas divisiones. Aquí está. Aquí está en detalle la energía material. Las 3 modalidades generan estos 4 grupos de 5 elementos. Y como vemos, predomina el elemento rayas, la pasión, que impulsa el destino de la jiva. Y eso se genera desde el ego falso. Entonces es el destino impulsado por el ego falso, la identificación con ese sentimiento que leímos en el texto anterior, de querer enseñorearnos, querer ser los jefes. Todos queremos ser los jefes, los gerentes. De ahí viene ese destino que nosotros mismos creamos por nuestros deseos. ¿Seguimos? Texto 14. Tani chaikai shakshahasratun asamartani vautikam samhatyadaiva yogena jaimyan andan abhasvijam. Por separado no podían producir el universo material, no podrían producir el universo material, pero cuando se combinaron, con la ayuda de la energía del Señor Supremo, pudieron producir un huevo brillante. Es el huevo cósmico, ¿verdad? Entonces todos estos elementos solo pudieron funcionar cuando se combinaron con la energía del Señor Supremo. De alguna manera nada puede suceder sin su energía. Voy a buscar un dibujo del huevo cósmico mientras seguimos con el texto 15. Para graficar, Sosajitsavadisa lile andakaso mirat makaha sagrambai parsha sahasram ambavarshitam ishwaraha. Durante más de 1000 años, el brillante huevo flotó sin vida sobre las aguas del océano causal. Y luego el Señor entró en él en la forma de Gabordakashayi Vishnu. Este verso nos indica que todos los universos están flotando en el océano causal. Pues como que hay muchos huevos especulados, mejor seguimos así. Texto 16. Tasya Naherabut Patman
Sahashosha Sahasra Koruriti Sarvajivani Kayauko Yatrasyayam Swayam Abutshorat. Del ombligo de la personalidad de Dios, Gabordakasha y Vishnu, brotó una flor de loto, refulgente como 1000 soles ardientes. Esa flor de loto es el receptáculo de todas las almas condicionadas. Y la primera entidad viviente que salió de ella fue el todopoderoso Brahma. Significado. Este verso nos indica que las almas condicionadas que quedaron en suspenso dentro del cuerpo de la personalidad de Dios, después de la disolución de la última creación, salieron de la forma conjunta total del loto, que recibe el nombre de Hiranyagarbha. Hiranyagarbha. La primera entidad viviente que salió fue el señor Brahma, que puede crear de forma independiente el resto del universo manifestado. Se describe aquí que el loto era tan refulgente como el resplandor de 1000 soles. Eso indica que las entidades vivientes, como partes integrales del Señor Supremo, son cualitativamente iguales a Él, puesto que el Señor también difunde su refulgencia corporal, denominada Brahmayoti. Aquí se confirma la descripción de Vaikuntha Loka expuesta en el Bhagavad Gita y otras escrituras védicas. En Vaikuntha, el cielo espiritual, no se necesitan la luz del sol, ni de la luna, ni la electricidad, ni el fuego. Ahí cada planeta tiene luz propia como el sol. Aquí otra Maravilloso. vez, ¿sí? Triadish. No, no, solo imaginaba todo el contexto tal como se presenta, hasta cierto punto inentendible, ¿no? Para mí, por lo mínimo. Pero cuán maravilloso se ve o debería verse el mundo espiritual, ¿no? Con todas esas características, que todo es autorrefulgente, que no se necesita de nada en particular. O sea, una descripción muy hermosa, porque lo menos que sabemos cómo es el mundo espiritual, y aquí nos están dando pequeños detalles, ¿no? De lo fantástico y maravilloso que es. Así como no entiendo nada de quién, cómo es Dios y sus características, peor el mundo espiritual. Pero qué hermoso saber estos detalles. Dificilísimos de entender para mí, pero al mismo tiempo qué maravillosos, ¿no? Esa luz que tanto buscamos es la refulgencia del mismo Señor, ¿no? Todo lo que es luz viene de Él. Hay un amanecer muy rojizo hoy. Aquí estamos a -1. Entonces, del ombligo de la personalidad de Dios, Garbhodaka Shai Vishnu, brotó una flor de loto. Y esa flor de loto es el receptáculo de todas las almas condicionadas, así que estuvimos ahí en esa flor de loto que brota del Señor. Ese también es impresionante, ¿no? Y ahí, bueno, salió el Señor Brahma. Qué bueno que nos hace un recordatorio de estos pasos que ya leímos anteriormente, pero necesitamos siempre refrescarnos, ¿no? Continuamos Sí, texto 17. con algo nuevo, por primera vez los hombres estamos ganando hoy en Sí, participación. sí, 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 a veces así es. Por primera vez de mi participación, vamos 4-3, entonces está muy bueno. No, yo no tengo nada contra ningún problema, no, sino me pareció bien que más personas estemos participando así. Y tal vez si quieran leer algunos, o Bhakta Eder, Bhakta Johan, Prabhu Raghunath, están ocupaditos. Ok, Sí, sí.
Texto 17. Soni Vishto Bhagavata Yahashete Shilala Saye Loka Samstam Yata Purvam Nirmame Samstaya Swaya. Traducción: cuando la personalidad, la suprema personalidad de Dios que yace en el océano Gabordaka, entró en el corazón de Brahma nació su inteligencia, y con esa inteligencia comenzó a crear el universo tal como era antes. Significado: en determinado momento, la personalidad de Dios, Karano Dakashayi Vishnu, yace en el océano Karana, y con su respiración produce miles de universos. Luego, en la forma de Gabordaka Vishnu, entra de nuevo en cada universo y lo llena hasta la mitad con su propia transpiración. La otra mitad del universo queda vacía, y de esa región vacía es lo que se conoce como espacio exterior. Entonces, la flor de loto brota de su abdomen y produce la primera criatura viviente, Brahma. Después, en la forma de Ksirodakasayi Vishnu, entra en el corazón de todas las entidades vivientes, incluyendo a Brahma. Esto se confirma en el capítulo 15 de la Bhagavad Gita. El Señor dice: yo estoy situado en el corazón de todos y hago posible el recuerdo y el olvido. Como testigo de las actividades de las entidades individuales, el Señor da a cada una de ellas el recuerdo y la inteligencia para actuar según el deseo que tenían cuando fueron aniquilados en su última vida del milenio anterior. Esa inteligencia se manifiesta según la capacidad de cada uno, es decir, por la ley del karma. Brahma era la primera, es la primera entidad viviente, y el Señor Supremo le dotó de poder para encargarse de la modalidad de la pasión. Recibió, por lo tanto, la inteligencia que necesitaba, tan poderosa y extensa que prácticamente le hace independiente del control de la suprema personalidad de Dios, al igual que un gerente de alto rango. Tiene casi la misma independencia que el propietario de la empresa. Aquí se dice que Brahma es independiente porque como representante del Señor para el control del universo es casi tan poderoso e independiente como la suprema personalidad de Dios. El Señor, residiendo como superalma en el corazón de Brahma, le dio la inteligencia para crear. Por lo tanto, el poder creativo que tiene toda entidad viviente no es suyo propio. Puede crear por la gracia del Señor. En el mundo material hay muchos científicos y grandes trabajadores con una fuerza creativa maravillosa, pero solo trabajan y crean siguiendo la dirección del Señor Supremo. Bajo la dirección del Señor, un científico puede crear muchos inventos maravillosos, pero no está en sus manos superar las estrictas leyes de la naturaleza material por medio de la inteligencia. Si está en sus manos es conseguir que el Señor le dé esa inteligencia, pues eso supondría un límite a la supremacía del Señor. En este verso se afirma que Brahma creó el universo tal como era antes. Eso quiere decir que lo creó todo con los mismos nombres y las mismas formas que en la manifestación cósmica anterior. Aquí se toca un tema muy importante, ¿no? ¿El bhakti y la independencia pueden ir juntos? Aquí, bueno, aparte de ver cómo
Y Karana Dakashai Vishnu es el primero que se manifiesta en el océano Karana y de su respiración produce los universos. En cada uno llega Garbhodakashai Vishnu, que es ya más parte directa de la creación, de donde sale la flor de loto con el señor Brahma. Y Kshirodakashai Vishnu se manifiesta como Paramatma, que es lo que nos trae esa inteligencia a través del corazón. Es el testigo. Esa inteligencia, dice Srila Prabhupada, se manifiesta según la capacidad de cada uno, es decir, por la ley del karma. Entonces, para empezar, esa inteligencia se desarrolla dependiendo de nuestro camino espiritual, ¿no? Puede ser una inteligencia material solo basada en conseguir cosas materiales, o se puede desarrollar más esa inteligencia espiritual trascendental que está ahí para todos nosotros, solo que a veces la ignoramos, ¿no? Nos queremos quedarnos en ese plano material. En, Brahma es la primera entidad viviente y el Señor Supremo le dotó del poder para encargarse de la modalidad de la pasión. Recibió, por lo tanto, la inteligencia que necesitaba, tan poderosa y extensa para que prácticamente le hace independiente del control de la suprema personalidad de Dios. Entonces, como ven, es una aparente contradicción que vemos constantemente en las escrituras, donde se habla de independencia, pero al mismo tiempo que nada sucede por él fuera del control del Señor Supremo. Es muy hermoso este ejemplo de Srila Prabhupada del gerente. A ver, sí, bueno, mencionó aquí como un gerente, ¿no? Que no es el jefe, pero toma decisiones. Entonces podríamos entender aquí que en la manera que nos rendimos al Señor, Él nos extiende esa inteligencia trascendental que nos puede hacer crear cosas maravillosas. Aquí dice, bajo la dirección del Señor, un científico puede crear muchos inventos maravillosos, pero no está en su mano superar las estrictas leyes de la naturaleza material por medio de la inteligencia, ni está en su mano conseguir que el Señor le dé esa inteligencia. Un científico puede crear muchas cosas materiales y obviamente se le otorga gracias a su esfuerzo, su determinación y su deseo, pero nunca va a poder hacer cosas con inteligencia espiritual, o sea, llegar a dominar la energía material ni alcanzar grandes éxitos trascendentales, porque siempre se va a quedar en un plano científico material. ¿Qué opinan? ¿Tienen algún comentario sobre la independencia de Krishna y la independencia de Brahma? Pues hasta cierto punto es como lo mismo que nosotros, ¿no, madre? O sea, a veces podemos pensar que Brahma es como, pues, algo, la creación más majestuosa del universo, pero al ser material también sigue estando condicionada, ¿no? Y como dice que también, este, Vishnu entra también, está en el corazón de Brahma y e igual que todas las entidades vivientes tenemos cierta independencia, pero sigue estando controlada por el Señor Supremo. Sí, Joan. Nuestra independencia, eh, tenemos el poder de usar la inteligencia prakriti de la energía material, hacer cosas materiales con nuestra inteligencia, pero Krishna no puede dar esa inteligencia espiritual trascendental. Y
Y sí, es muy hermoso tener esa, como que todo viene de Él, pero al mismo tiempo nos da esa libertad para elegir a quién queremos servir. Entonces Él está en el corazón de todas las entidades vivientes, pero muchas veces, generalmente no lo escuchamos, tenemos callada su voz porque preferimos informaciones materiales o refugiarnos en, en guías, en cosas materiales que seguir, en filósofos o diferentes escuelas o seguir nuestro propio ego, nuestro propio deseo, ¿no? Entonces, pues todos los días decidimos a qué voz escuchamos, ¿no? Si hacemos nuestra práctica espiritual, le damos prioridad, entonces nos conectamos con esa inteligencia espiritual. O si antes de tomar decisiones cantamos ronda y le pedimos al Señor que nos guíe, entonces estamos dejando que su voz participe. Y obviamente el devoto puro, cuando ya se rinde totalmente al Señor Supremo, siempre tiene esa voz dentro de él y sigue el camino espiritual. Si no, como dice Joan, estamos en el enredo total. Y esa independencia que nos da es así como marcamos nuestro destino. Todos se quedaron reflexionando. Cada día Yo, yo, decidimos por dónde queremos ir, ¿no? Triadish, ¿cómo ves? yo recordé una broma. Ok. Pero es así como los cristianos, como tienen la forma en cómo conquistar el mundo, ¿no? Entonces, que quisieron las estrellas del mundo, los planetas, los animales, el hombre, y por último dejaron a la mujer, para que todo estuviera bien y que no hubiera contradicciones, ¿no? Porque si no hubieran dicho, no, que los pájaros debían volar o cualquier cosa diferente a lo que ya estaba hecho. Pero es una broma, ¿no? Un poco medio, como, no sé cómo sería. eh, Como la característica de las mujeres que siempre quieren arreglar las cosas, ¿no? Mejor que el mundo ya estaba hecho y no había otra contradicción, ya fue así como debía ser y así está. Pero es una broma, ¿no? De mal gusto, pero me estaba acordando de ello. Que todo está como perlas ensarzadas de un hilo. Y Sí, vemos ese es. cómo el Señor primero crea la situación, una parte le da vida, que es lo que los mundos con los que vivimos, y otro dejó vacío, como el mundo en el espacio. Entonces, cuando vamos y vemos que en el espacio no hay nada, y es justamente es la parte que el Señor no impregna eh, su energía. Y es también interesante para comprender la cosmobiología, ¿no? De cómo están los planetas, el universo, eh, frente a la creación de Dios a través de las escrituras. Sí, y vemos que Brahma tiene mucho desafío en su servicio también, porque de alguna manera Krishna controla todo, pero todo viene de él, pero al mismo tiempo quiere que nosotros nos desarrollemos a través de conquistar nuestro desafío. O sea, él es como un padre, pero quiere que los hijos se despabilen y también, ¿no? Sigan con sus servicios y vean que es un esfuerzo personal sincero. Es verdad, un padre no es que le pone todo. Aparte, mismo si nos pusiera todo, bueno, Krishna de hecho nos pone todo ahí, todo creado, todo listo, pero si no estamos preparados nunca lo vamos a entender. Entonces, de alguna manera se necesita siempre un esfuerzo sincero para entender la filosofía, para entender el bhakti, la relación con él. Él no nos puede dar eso así como así. Y él no nos quiere dar tampoco esa fe ciega o o ese resultado ya hecho, porque ya no sería algo vivido ni entendido, sería
Como decimos, si a un hijo le das todo hecho, una empresa, un montón de dinero y todo, la persona no va a desarrollarse, no va a desarrollar ni su inteligencia material, ni la espiritual, ni nada, ¿no? O sea, entonces el señor Brahma también, a pesar de estar en esa flor de loto, de ser el creador, enfrenta muchos vacíos, muchos desafíos que son parte también de su crecimiento y de su aprendizaje. Muy bien, seguimos. Texto 18. Texto 18. Shashya chayaya vidyam panchaparvanam agrataha tamisram andatamisam tamomoho mahatamaha. En primer lugar, Brahma creó de su sombra las cubiertas de ignorancia de las almas condicionadas. Son 5 y se llaman Tamisra. Anda, Tamisra, Tamas, Moja y Maha Moja. Significado. Hay 5 condiciones diferentes que cubren al principio a las almas condicionadas, es decir, a las entidades vivientes que vienen al mundo material para disfrutar de la complacencia de los sentidos. La primera cobertura de Tamisra, Ira, por naturaleza, toda entidad viviente tiene una divinidad de independencia. El alma condicionada utiliza mal esa diminuta independencia cuando piensa que también ella puede disfrutar como el Señor Supremo. Es decir, cuando piensa, ¿por qué no voy a disfrutar yo libremente como el Señor Supremo? Este olvido de su posición constitucional se debe a la ira o la envidia. La entidad viviente, que es eternamente parte integral y servidor del Señor Supremo, nunca puede, por naturaleza, ser disfrutador del mismo nivel que el Señor. Sin embargo, cuando lo olvida y trata de ser uno con Él, su condición se denomina Tamisra. La mentalidad Tamisra de la entidad viviente es difícil de superar incluso en el campo de la iluminación espiritual. Hay muchos que, tratando de liberarse del enredo de la vida material, quieren ser uno con el Supremo. Esa mentalidad de grado inferior, Tamisra, continúa incluso en sus actividades trascendentales. Anda Tamisra conlleva la consideración de que la muerte es el final definitivo. Los ateos generalmente creen que el cuerpo es el ser y que, por lo tanto, todo se termina con el final del cuerpo. Por esa razón quieren disfrutar lo más posible de la vida material. Mientras el cuerpo exista, la vida material, mientras el cuerpo exista. Su teoría es, mientras vivas, debes vivir prósperamente. No te preocupes de si cometes toda clase de supuestos pecados. Debes comer suntuosamente, roba, mendiga, pide prestado, y si crees que por hacerlo te estás enredando en actividades pecaminosas por las que luego tendrás que pagar, entonces simplemente olvídate de esa idea falsa, porque todo termina con la muerte. Nadie es responsable de nada de lo que hace durante su vida. Ese concepto ateo de la vida está matando a la civilización humana, pues no aporta conocimiento sobre la eternidad de la vida. La ignorancia, anda Tamisra, se debe a tamas. Tamas es la condición de no saber nada acerca del alma espiritual. Tamas es también el nombre que generalmente se da al mundo material, porque el 99% de sus entidades vivientes ignoran su identidad como almas. Prácticamente todo el mundo cree que es el cuerpo. No tienen información hacia el alma espiritual.
Guiados por ese concepto erróneo, siempre piensan, este es mi cuerpo y todo lo relacionado con este cuerpo es mío. Para esas descarriadas entidades vivientes, la vida sexual es la vida de la existencia material. En realidad, las almas condicionadas, llenas de ignorancia en este mundo material, se guían solo por la vida sexual. Tan pronto como tienen oportunidad de ocuparse en la vida sexual, se apegan a lo que llaman hogar, patria, hijos, riqueza y opulencia. Con el aumento de esos apegos, aumenta también moja, la ilusión de la identificación con el cuerpo. De esta manera, aumenta también la idea de que yo soy el cuerpo y todo lo que me le pertenece al cuerpo es mío. Y en cuanto todo el mundo, en el mundo entero, cae bajo la influencia de moja, se crean agrupaciones sectarias, familias y nacionalidades que luchan entre sí. Maja moja, más fuerte todavía, significa enloquecer en búsqueda del disfrute material. En esta era de Cali, especialmente, todo el mundo está cegado por la locura de acumular objetos para el disfrute material. Esas definiciones se explican con gran claridad en el verso del Vishnu Purana, donde se dice: Tammo vivek mohasyat antaha karana vipramaha moha mohastuve neyo gramya boga sukaishana maranam hi andata misram tamisram kroda uchate avidya pancha parvaisa pradurbuta mahatmanaha. Aquí no tengo la traducción. ¿Tienen ustedes la traducción? En el libro no creo, ¿eh? Así viene. Así viene. Hay que buscar este verso del Vishnu Purana. Interesante toda esta situación, ¿no? Es el mundo tal como lo vemos, sí, pero clarito. Mahamo, confirmado. Mahamoha, enloquecidos por el Draupadi, mundo. tú con el libro no tienes la traducción tampoco, ¿no? No, 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 yo estoy así con ese programita de los rusos que tiene todos los libros en la tablet. Estamos en el capítulo 18. Sí, como dice Striaish, 5 condiciones diferentes que cubren al principio a las almas condicionadas. Entonces Brahma crea de su sombra, la sombra no es muy auspiciosa, las cubiertas de ignorancia de las almas condicionadas, porque esta es la característica, es el motivo de la creación de este mundo, universo material. Recordamos que el universo material es como una pequeña nube en toda la creación espiritual, incomprensible, ilimitadamente incomprensible que tenemos. Entonces, en esta nube, Brahma creó de su sombra las 5 cubiertas de la ignorancia. Por eso estamos en este mundo material y eso es lo que domina el humor de este mundo, ¿no? La ira, que es tamishra, anda tamishra, pensar que mientras viva debes vivir prosperadamente, nunca te preocupes ni de si cometes toda clase de supuesto pecado. La cosa es, esta es la único que hay que vivir y así, ¿verdad? Hasta llevarnos a enloquecer en busca del disfrute material. Si cuántas veces vemos la gente se mata por la herencia, la familia, todo tipo de barbaridades, es realmente una locura en busca del disfrute material. ¿Quién quiere leer el texto 19? Estamos en el lado oscuro de la creación.
Bueno, Triadish parece que eres Madre, el si quiere lector. puedo leer un poco Ya, Oh, para Norma. ayudarle a Triadish. no, no, por favor, mis reverencias, madre. Con- Y reverencias también. Norma, te extrañamos, no te veo hace rato. Sí, hace rato que no nos vemos, madre, pero aquí estamos. Claro que sí. Entonces Es seguimos el con texto, el lado oscuro en es el el, texto 19, sí. ok, muy bien. Visa Sarjata Yatmanaha Kayam Navinandamas Tamo Mayam Yargur Yaksas Raksamsi Ratrim Surtrit Samu Babam. Traducción. Lleno de disgusto, Brahma desechó el cuerpo de ignorancia y aprovechando la oportunidad, los yaksas y rakshasas se abalanzaron para apoderarse de ese cuerpo, que continuó existiendo en la forma de la noche. La noche es la fuente del hambre y la sed. Aquí se puede observar que no es o sea, no es algo imaginario que la noche sea la etapa peligrosa, ¿no? De la existencia. Porque ahora, claro, tenemos luces, toda la noche hay luces, las personas van de fiesta toda la noche, etcétera, pero definitivamente es el momento de que salen los espíritus, es peligroso, están todas las energías más oscuras, por eso todos buscamos refugiarnos en la noche, ¿no? Ujú. Entonces Brahma Texto, desecha ese cuerpo de ignorancia, esa sombra, ese cuerpo sutil lo desechó y los yaksha y rakshasa, que son entidades oscuras, fantasmas, etcétera, se abalanzaron para apoderarse de ese cuerpo, para disfrutar de ese cuerpo de ignorancia. Texto 20. texto 20. Sutribhyam upashrastaste tam yagdhum abhidudrubuhu maraksatainam yaksadvan iti uchuk sutri arditaha. Agobiados por el hambre y la sed, viniendo de todas las direcciones, corrieron hacia Brahma para devorarlo y gritaban, no lo dejes escapar, cómanlo. Significado. En algunos países del mundo todavía existen representantes de los yakshas y los rakshasas. Esos hombres incivilizados se complacen en matar a sus propios abuelos y organizar un festín de amor asando los cuerpos. Wow. Sí, lo que pasa es que estos espíritus también no tienen cuerpo burdo, tienen cuerpos sutiles, entonces quieren apoderarse de los cuerpos burdos para disfrutar, para poder comer, para poder tomar. Si no, con los cuerpos sutiles no tienen los sentidos para poder disfrutar de los objetos de los sentidos. Ok. Así que eran sus Texto, propios hijos. Él eran hijos de Brahma y ya querían devorarlo. Texto 21. ok. Devastan ahasam buino mamam yaksata raksata ahome yaksa raksamsi praya yuyam babubitaha. Brahma, el principal de los semidioses, lleno de ansiedad, les pidió,
No me coman, sino protéjanme. Han nacido de mí y son mis hijos, de modo que son yaksas y rakshasas. Significado. Los demonios que nacieron del cuerpo de Brahma se llamaron yaksas y rakshasas, porque unos gritaron que había que comerse a Brahma y los otros que no se le debía proteger. Los que dijeron que había que comérselo se llamaron yaksas, y los que dijeron que no se le debía proteger se llamaron rakshasas, comedores de hombres. Unos y otros, yaksas y rakshasas, fueron creados originalmente por Brahma y están representados incluso en la actualidad por los hombres incivilizados que se encuentran por todas partes del universo. Nacen de la modalidad de la ignorancia y por lo tanto, debido a su comportamiento, se les llama rakshasas antropófagos. ¿Comentarios? No. Sí, hay lados muy oscuros en el universo material y, y sin duda hay ese tipo de entidades que también se relacionan mucho también con la magia negra, etcétera. Muy bien, texto 22. Devataha prabhaya yaya divyam pramukato shrikjat te aharsur devayanto visritam tam prabham aha. A continuación creó a los principales semidioses que brillaban con la gloria de la bondad. Dejó caer ante ellos la resplandeciente forma del día, y los semidioses alegremente tomaron posesión de ella. Significado. De la creación de la noche nacieron de los demonios, y de la creación del día los semidioses. En otras palabras, los demonios como los yaksas y rakshasas nacen de la cualidad de la ignorancia y los semidioses nacen de la cualidad de la bondad. Sí, Norma, en la Biblia también se menciona mucho a los demonios, ¿no? Así es, a los demonios. Entonces los yaksas y rakshasas son como los demonios. Sí. Ujú. Ok. Se parece mucho a la característica católica también de las escrituras. Ujú, es cierto. Sí, Ok. Continuamos con el texto 23. ok. Devo devan jaganataha Sri Jatis Matit Lolupan Ta Enan Lolupataya Maitunaya Vipedire. Luego de las nalgas del señor Brahma nacieron los demonios, que están muy atraídos a la vida sexual. Como eran demasiado lujuriosos, se acercaron a él para copular. Significado. La vida sexual es la base de la existencia material. Aquí vuelve a repetirse que los demonios están muy atraídos a la vida sexual. Cuanto más libre está una persona de los deseos sexuales, más se eleva al nivel de los semidioses. Cuanto más se inclina al disfrute sexual, más se degrada al nivel de la vida demoníaca. Muy claro, Clarísimo. clarísimo. Sí, sí. Texto 24. Tato Hasanso Bhagavan Asurai Nirapatrapaihi Ambiyamanastarasa
Krudoho Pitaha Parapatat. Traducción. El adorable Brahma primero se rió de su estupidez, pero al ver que los desvergonzados asuras se le acercaban, se llenó de indignación y por temor salió corriendo a toda prisa. Significado. Los demonios atraídos a la vida sexual no respetan ni siquiera a su padre. Y lo mejor que un padre santo como Brahma puede hacer es abandonar a semejantes hijos demoníacos. Sí, parece algo loquísimo para nosotros pensar eso, ¿no? Que puedan haber ese tipo de abusos en la familia, pero bueno, también es parte de la naturaleza de este mundo material y vemos que el mismo señor Brahma tuvo esas dificultades muy grandes en la creación. Text, leemos el último, a ver, texto El para hoy. 25. Ok. Sa upa braja baradam prapanarti haram harim anugrahaya bhaktanam anurupatma darshanam. Brahma se dirigió a la personalidad de Dios que concede todas las bendiciones y disipa las agonías de sus devotos y de aquellos que se refugian en sus pies del loto. Él manifiesta sus innumerables formas trascendentales para satisfacer a sus devotos. Significado. Aquí las palabras Bhaktanam, Anurupatma, Darshanam significan que la personalidad de Dios manifiesta sus múltiples formas conforme a los deseos de los devotos. Por ejemplo, Hanumanji Bajrangaji quería ver al Señor en su forma de personalidad de Dios Ramachandra, mientras que otros Vaishnavas quieren ver la forma de Radha Krishna, y aún otros quieren ver al Señor en la forma de Lakshmi Narayan. Los filósofos mayavadis creen que, aunque el Señor asume todas esas formas, conforme a como desean verle los devotos, en realidad es impersonal. Sin embargo, la Brahma Sanjita nos enseña que eso no es cierto, pues el Señor tiene múltiples formas. En la Brahma Sanjita se dice Advaitam Achyutam. La aparición del Señor ante el devoto no es un producto de su imaginación. La Brahma Sanjita explica además que el Señor tiene innumerables formas. Ramadi Murtisu Kala Niyamena Tichtan. Él existe en millones y millones de formas. Hay 8.400.000 especies de entidades vivientes, pero las encarnaciones del Señor Supremo son innumerables. En el Bhagavatam se dice que las encarnaciones y las formas del Señor son innumerables, como las olas del mar, que no se pueden contar y aparecen y desaparecen continuamente. El devoto se apega a una forma en particular y esa es la forma que él adora. Acabamos de narrar la primera aparición del jabalí en el universo. Hay incontables universos y la forma del jabalí está existiendo ahora en alguno de ellos. Todas las formas del Señor son eternas. El devoto siente inclinación por adorar a una forma en particular y ofrece servicio devocional a esa forma. Hanuman, el gran devoto de Rama, dice en un verso del Ramayana: yo sé que no hay diferencia entre las formas de la suprema personalidad de Dios como Sita Rama y Lakshmi Narayan, pero sin embargo las formas de Rama y Sita han absorbido mi afecto y mi amor. Por eso quiero ver al Señor en las formas de Rama y Sita.
Lo mismo ocurre con los Vaisnavas, gaudillas, que aman a las formas de Radha y Krishna, y de Krishna y Rukmini en Dwarkara. Las palabras Bhaktanam Anurupatma Darshanam significan que el Señor siempre se complace en favorecer al devoto en la forma particular en que el devoto desea adorarle y ofrecerle servicio. En este verso se dice que Brahma se dirigió a Hari, la suprema personalidad de Dios. Esa forma del Señor es Kirodakashai, Kirodakashai. Sí. Kirodakashai Vishnu. Siempre que hay algún problema y tiene que dirigirse al Señor, Brahma puede dirigirse a Kshirodakasai Vishnu, y cada vez que Brahma se dirige a él para presentarle conflictos que aparecen en el universo, el Señor, por su gracia, se los soluciona. Jai. Kshirodakashai Vishnu es la forma de Paramatma, de la superalma del Señor que está en el corazón de todos. Entonces ahí es nuestro refugio supremo, ¿verdad? Entonces en esas situaciones tan... Vemos que pasa por mucho desafío el señor Brahma desde que empieza a crear, lo vimos antes también. Entonces siempre su gloria es que se refugia en el Señor. Tiene su independencia para actuar, pero siempre sabe que el Señor es el controlador y el que nos puede salvar en toda circunstancia. Aquí dice, Brahma se dirigió a la personalidad de Dios, que concede todas las bendiciones y disipa las agonías de sus devotos y de aquellos que se refugian en sus pies de loto. Él manifiesta sus innumerables formas trascendentales. Incluso se menciona que su forma de Radha Krishna es tan hermosa y trascendental que enamora a todos, hombres, mujeres, no importa la especie que uno esté. Esa es la forma que también nos libera de la lujuria, meditar en Radha Krishna. Gracias Norma por la lectura, gracias Triadish, a todos, todas. Gracias a todos, reverencias. ¿Algún comentario, Triadish? Bueno, estábamos hablando de los antropófagos y justamente aquí en América, a la llegada de los españoles, una cosa que les impresionó fue que los caribes tenían esa costumbre de capturar a seres humanos para alimentarlos como ganado y comérselos. En el Eh, Caribe. sí, sí, los indios caribes tenían esa costumbre, eran caníbales. Claro, sí, sí, caníbales, es verdad, es la característica, ¿no? De la Rakshasa, ¿cierto? Sí, el canibalismo es algo, pues, cono- pues que sí, que conocido en el mundo material, ¿no? De las tribus. La Y no, caricatura, todo, siempre están alguien en la olla ahí. y no hace mucho, son 500 años atrás, nada más que hasta que, bueno, luchaban y se suicidaban por no ser esclavos tampoco. Pero sí, estos rechazos y todavía existen sociedades secretas que comen niños y cosas por el estilo. Se oye, y francamente demuestra que como los rechazos han ido tomando eh, algún tipo de control en el mundo, ¿no? Parece que es inadmisible que algo así sucediera, y vemos que, oímos que todavía esto sucede. Es terrible. Sí, sí, es parte de la creación, es como la secta satánica que hacen. Claro, eso tienen su lugar también en este universo material. Y ahora vemos la origen, ¿no? Muy bien, Ok. nos quedamos con la luz de este último texto que leímos del Señor Supremo, que es el refugio de su devoto y como dicen, cada vez que Brahma se dirige a él para presentarle conflictos que aparecen en el universo, el Señor, por su gracia, se los soluciona.
Estamos siempre llenos en nuestra vida cotidiana de pequeños conflictos, pero bueno, tenemos que ver más allá, ¿no? Y refugiarnos siempre en el Señor. Muchas Ya, gracias. Ya, hasta Jai. mañana. Gracias, la Prabhupada. Haribol, gracias por la Brenda. lectura. Gracias, bonito día. Gracias. Gracias, Norma. Haribol. Haribol.